Muy buenos días, licenciado César Fargenapa. Le agradezco mucho de parte del Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos que nos pueda brindar estos minutos para conocer un poco más del rol de los tecnólogos médicos, terapeutas físicos. En este caso, usted es tecnólogo médico, especialista en terapia cardiorrespiratoria del Hospital Nacional Edgardo Revaliati Martins, magíster en docencia universitaria, está haciendo una maestría en gerencia en salud y principalmente, licenciado Farge, nos gustaría que nos pueda explicar, por favor, el rol que cumple el tecnólogo médico especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, agradecerte la invitación y es de vital importancia tener en cuenta el rol que cumplimos nosotros como tecnólogos médicos en terapia física. Pero con mucho criterio tener en cuenta que el tecnólogo médico en terapia física con especialidad en fisioterapia cardiorrespiratoria cumple diferentes funciones. Uno, intervenimos en la unidad de cuidados intensivos. Nuestro rol en la actualidad en la unidad de cuidados intensivos COVID es, primero, vigilar el ventilador mecánico, controlar funciones del ventilador mecánico y en la cual analizamos parámetros ventilatorios del ventilador mecánico. Esto quiere decir que el terapeuta físico con especialidad en fisioterapia cardiorrespiratoria tiene que conocer el soporte ventilatorio que se brinda al paciente. El soporte ventilatorio que se brinda al paciente, pues lo brinda el ventilador mecánico. Para ello, tenemos que conocer como base la fisiología respiratoria, la fisiología cardíaca, la fisiología vascular y la fisiología muscular. Es muy importante conocer todos estos detalles. Dentro de nuestro rol, aparte de vigilar el ventilador mecánico, tenemos que realizar la movilización precoz en los pacientes que están en la unidad de cuidados críticos. La movilización precoz va a depender del estadio en el cual se encuentra el paciente en un ventilador mecánico. La movilización precoz va a depender del tiempo y la evolución del paciente. Tenemos que evaluar diferentes áreas. Para nosotros realizar una movilización precoz, tenemos que realizar una evaluación general. Y esta evaluación general tiene diferentes especificaciones, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación del sistema neurológico, una evaluación del sistema cardiovascular, del sistema pulmonar, evaluación del sistema hematológico, evaluación del sistema renal y de otros órganos. Tenemos una serie de evaluaciones para realizar la movilización precoz. De acuerdo a estos criterios de evaluación, nosotros realizamos nuestra movilización precoz. Hay que tener en cuenta que la movilización precoz tiene diferentes efectos fisiológicos. Por ejemplo, la movilización precoz a nivel muscular va a mejorar la perfusión muscular, va a mejorar la hiperplasia celular, va a mejorar la funcionalidad muscular. Otros efectos que tiene la movilización precoz es a nivel pulmonar. A nivel pulmonar mejoramos nosotros la compliance pulmonar, mejoramos la expansión de caja torácica, ¿bien? A nivel del sistema respiratorio, mejoramos la presión arterial de oxígeno, ¿bien? Disminuimos la presión arterial del CO2. Y a nivel del sistema cardiovascular, a través de una movilización precoz,
mejoramos la vasodilatación arterial, mejoramos el porcentaje de sangre que llega a nivel de los músculos esqueléticos. Pero esto no se cumple en una sola sesión de terapia física, sino son varias sesiones, ¿no? O en varios días, podemos decir. Tenemos pacientes en las cuales se tiene que realizar, pues, la movilización precoz, teniendo en cuenta que el paciente tiene soporte ventilatorio. Por lo tanto, esta movilización puede ser 1, 2 o 3 veces al día. Pero hay pacientes que van a tener contraindicado la movilización precoz. Por eso hay que tener en cuenta toda nuestra evaluación. Ahora, el rol del terapeuta físico también en la unidad de cuidados intensivos es de vital importancia el tratamiento en el destete del paciente. El destete del paciente, ¿qué quiere decir? Ya es el momento en el cual al paciente se le va a retirar el ventilador mecánico, ¿ok? Y luego viene el proceso, bien, de extubación. El destete ya es cuando el paciente no está con ventilador mecánico, no tiene el soporte ventilatorio, muy bien, por más de 48 horas o 72 horas, dependiendo el protocolo que utilice cada institución. Participamos en la extubación del paciente. Para la extubación del paciente hay varios criterios a seguir. Bien, y ese es uno de los roles más principales dentro de la unidad de cuidados intensivos. Luego, el rol del terapeuta físico con especialidad en fisioterapia cardiorrespiratorio es bastante importante también después de la extubación del paciente y después del destete del paciente. El paciente se queda en la unidad de cuidados intensivos probablemente 3 días, 5 días, 7 días, dependiendo de la funcionalidad del paciente. Y es ahí el rol más importante también del fisioterapeuta, porque tenemos que mejorar la funcionalidad del paciente. Una vez que mejoramos la funcionalidad del paciente, el paciente ya es dado de alta a hospitalización. Con una mejor funcionalidad, el paciente va a hospitalización. Nuestro rol en hospitalización, pues ya es mejorar la funcionalidad tanto de diferentes sistemas, muscular, cardíaco y pulmonar. Ya en hospitalización, el paciente que sale de UCI está con un soporte oxigenatorio. Aquí con soporte oxigenatorio tenemos que tener en cuenta que el paciente va a presentar o se le va a adicionar un soporte como cánula binasal, máscara Venturi o bolsa de reservorio, y también tenemos que realizar la movilización y diferentes técnicas que podemos utilizar. Ahí ya depende de cada fisioterapeuta a utilizar sus métodos, técnicas y o procedimientos, pero con soporte oxigenatorio. Una función principal dentro de ello, pues, es que se destete del soporte oxigenatorio. Eso quiere decir que se le retire el soporte oxigenatorio al paciente y previo a ello se da el alta hospitalaria. Ya el paciente debe haber mejorado aún más su funcionalidad porque ya el paciente está sin soporte oxigenatorio, ¿no? Y otro rol importante que cumple el fisioterapeuta ya es en pacientes a nivel domiciliario o en programas ambulatorios, podemos decirlo a nivel post-COVID o a nivel ambulatorio, en el cual vamos a mejorar la funcionalidad del paciente, tanto en sistemas cardíacos, pulmonar, muscular, es en el cual ya al paciente se le tiene que brindar actividades funcionales, ¿no? Actividades funcionales como el estar en bipedestación, en marcha, caminar, ¿ok? Realizar diferentes actividades, pero sin soporte oxigenatorio. Ahora, va a depender probablemente que un grupo pequeño a nivel domiciliario, un porcentaje mínimo, utilice soporte oxigenatorio. Ahí lo que tenemos que lograr nosotros es que el paciente mejore mayor capacidad funcional. Bien, ese sería
los roles más importantes del tecnólogo médico en terapia física dentro de todas las áreas, ¿no? Eh, Magíster Farge, respecto a este momento de pandemia por COVID, ¿cuál cree usted que considera que es beneficioso el impacto positivo que tiene un paciente que en este momento le están realizando la terapia cardiorrespiratoria y alguien que no le está realizando? En el caso de pacientes, de repente, bueno, en UCI definitivamente el manejo es inmediato, y en hospitalización y en ambulatorio, ¿qué considera usted, cuál considera usted que son los beneficios más importantes de estos grupos de pacientes? Mira, eh, hay bastantes beneficios, ¿verdad? Hay muchos beneficios, pero los beneficios más importantes y cruciales, aquel paciente que recibe su fisioterapia en una unidad de cuidados críticos, es que este paciente van a mejorar capacidades pulmonares, van a mejorar volumen pulmonar, va a mejorar distensibilidad de parénquima pulmonar. Eso quiere decir que si mejora las capacidades y los volúmenes pulmonares, eso nos conlleva, muy bien, a que mejora su perfusión pulmonar, va a mejorar la perfusión cardíaca y va a mejorar la perfusión muscular, frente a los pacientes que no recibieron una fisioterapia adecuada en una unidad de cuidados críticos. Ahora, no solamente lo estoy diciendo en pacientes COVID, sino pacientes en general que se vienen atendiendo de años en la unidad de cuidados críticos. Hay evidencia científica, hay evidencia en el cual nos evidencia los efectos que recibe el paciente, y son estos efectos más importantes desde una unidad de cuidados críticos. Un paciente que recibe su fisioterapia en hospitalización frente a otro que no recibe es mejorar la funcionalidad del paciente. Cuando hablamos de la funcionalidad, pues nosotros decimos a una actividad. Estos pacientes que no reciben fisioterapia pueden presentar algún tipo de disfunción, pueden presentar algún tipo de alteración motora, algún tipo de alteración de diferentes órganos frente al que sí recibió igual fisioterapia. Y te podría describir muchos más, pero todo está evidenciado científicamente. Ahora todo está pues evidenciado. Y sí podemos decir que mejora la funcionalidad. Y a nivel ambulatorio también tenemos diferentes beneficios. A nivel ambulatorio va a mejorar la velocidad del movimiento, va a mejorar la marcha, mejora la coordinación, mejora el equilibrio. Mejoramos exactamente estos tipos de funcionalidad del paciente, pero que sea con mayor calidad, con mayor precisión, con mayor, podemos decirle, especificación en cada estructura muscular. Al final, nuestro objetivo es claro. Nuestro objetivo es, desde que está en la unidad de cuidados críticos, hospitalización y ambulatorio, es mejorar capacidad funcional. Y al mejorar la capacidad funcional, es mejorar la capacidad del sistema pulmonar, mejorar la capacidad del sistema cardíaco y mejorar la capacidad del sistema muscular. Eso es frente al paciente que no recibe un tipo de fisioterapia. Bien, Magister Jorge. Y por último, tal vez conocemos que a nivel nacional no todos los centros asistenciales en salud y en MINSA cuentan con especialistas y en algunos casos ni siquiera con colegas no especialistas de terapia física. Y en este caso sí es un llamado a las autoridades de salud de que se consideren bueno, a esta área y estas especialidades muy importantes en este momento más aún de pandemia, pero nos gustaría que también nos pueda dar algunas recomendaciones generales
en caso de nuestros pacientes ya post-COVID, que sabemos que muchos están en sus domicilios y no han recibido terapia y tienen en este momento una secuela. ¿Es posible todavía trabajar con ellos? ¿Se puede hacer algo? Definitivamente tienen que ser evaluados por los especialistas, pero ¿qué recomendaciones generales nos podría dar, por favor? Sí, es bastante importante lo que tú dices, porque muchos de los pacientes no están recibiendo pues una fisioterapia a nivel domiciliaria, ¿no? Estos pacientes que no reciben fisioterapia a nivel domiciliaria, pues sabemos que un porcentaje presentan secuelas, otro porcentaje que están en casa no tienen secuelas, pero lo ideal hoy en día y que se está viendo bastante respuesta es a través de la telerehabilitación, ¿no? Que acá en el seguro se le llama la teleorientación a los pacientes. Bien, pero ¿cuáles serían las recomendaciones para ellos? Lo primero es siempre realizar ejercicios de ventilación. A todos los pacientes post-COVID se les indica ejercicios de ventilación. Cuando me refiero a ejercicios de ventilación, son ejercicios de respiración. Una de las indicaciones sería pues que ellos realicen ejercicios de inspiración bien lenta durante 5 segundos y luego hacer una expiración también lenta y prolongada durante 5 segundos. Eso quiere decir que los pacientes van a tener que realizar inspiración con expansión de caja torácica durante 5 segundos de forma lenta. Y en el momento de expirar, tienen que realizar la expiración lenta y prolongada. Hay que tener mucho cuidado en estos ejercicios de ventilación. No hacer ejercicios inspiratorios forzados y no hacer ejercicios expiratorios forzados. Hay que tener mucho cuidado porque realizar los ejercicios de inspiración lenta tiene un efecto. Va a mejorar su distensibilidad de parénquima. Y hacer ejercicio de expiraciones lentas también hay que tener mucho cuidado. Se hace lento y prolongado. ¿Eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a mejorar un poquito la elastancia del pulmón, nos ayuda a eliminar mayor cantidad de CO2 y que el CO2 no esté retenido a nivel de nuestros pulmones. Ahora, los ejercicios de ventilación es importante que realicen todos los pacientes, ¿ok? De forma lenta, pero con una recomendación de 3 veces al día como mínimo. Cada vez que se realizan estos ejercicios de ventilación, es una serie de 5 repeticiones o 10 repeticiones. Es una recomendación que se le puede dar a los pacientes. Eso es vital, ¿no? Segundo, otra recomendación, si es un paciente post-COVID, tiene que realizar las incorporaciones. Cuando me refiero a incorporaciones, decimos, es aquel paciente que va a realizar actividades de posición sedente a posición bípeda, muy bien, de forma paulatina, de forma lenta, pero tener en cuenta que estos ejercicios de sedestación a bipedestación, o eso quiere decir que el paciente de sentado se para, tener en cuenta que no debe tener un nivel de agitación mayor a 5, mayor a 7, porque estos pacientes cuando se paran, se ponen de pie, tienen un nivel de agitación. Nosotros le llamamos una disnea, pero para que los pacientes puedan entender, ellos no tienen que tener una agitación más de 5. O sea, un nivel de agitación de 5 quiere decir del 0 al 10, cuán agitado se siente el paciente. Sí, 0 es nada, 5 es regularmente agitado, 10 es extremadamente agitado. Si el paciente señala que tiene 5,
o más, hay que hacer las actividades más lentas. Luego de ello, se le recomienda realizar marchas lentas con ejercicios de respiración. Realizar las marchas lentas quiere decir realizar las caminatas lentas con ejercicio de respiración. Luego que pasan los días, si este paciente o los pacientes toleran ese nivel de agitación y pueden realizar más metros, al inicio es realizar 5 metros, luego 10 metros, luego 20 metros, pero tiene que ser exactamente con el nivel de agitación de cada paciente. Si el paciente tolera su nivel de agitación, puede empezar a incrementar los metros. Estos pacientes, aunque tú no creas, tienen mucho nivel de disnea, se agitan muy rápido al realizar cualquier actividad funcional. Entonces, hay que reeducar el patrón de las actividades, hay que reeducar el patrón de la marcha, hay que reeducar la coordinación. Una vez que el paciente mejora su marcha, mejora su caminar, ya se puede empezar con ejercicios de coordinación, ¿no? Ejercicios de coordinación, primero el paciente tiene que estar apoyado, por ejemplo, en una silla y empezar a levantar miembros inferiores, empezar a tocar manos hacia su rodilla, que ya son actividades funcionales. Pero como te voy diciendo y describiendo, ¿no? Te he dado recomendaciones básicas desde un inicio y luego las actividades funcionales se ven más complejas. Pero en sí, para finalizar, las recomendaciones son ejercicio de respiración, cambios de posición de sedente a parado, ejercicios de pie, ejercicios de marcha lenta, ejercicios de marcha lenta con mayor metros y al final ejercicios de coordinación y equilibrio, ¿no? Esas serían las recomendaciones para aquel paciente post-COVID que esté en casa y pueda realizarlo. Lo puede hacer, pero siempre con cuidado y teniendo en cuenta siempre el nivel de agitación. Hay que tener en cuenta que la secuela post-COVID, una de las secuelas post-COVID, es el nivel de disnea que va a dejar a los pacientes. Y el nivel de disnea es en sí la sensación de falta de aire a los pacientes. Bien, esas serían mis recomendaciones finales. Excelente, Magíster Farge. Le agradecemos mucho. Entendemos que estas últimas recomendaciones son recomendaciones generales. Lo ideal es que siempre esté monitoreado por un tecnólogo médico de terapia física. Y le agradecemos mucho por toda esta información que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos contar con usted en otro momento. Muchas gracias, César Farge Napa, tecnólogo médico, especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria. Gracias más bien a ti, gracias a ustedes. Y de verdad, mientras me das la charla, me gustaría estar explicando cómo realizarlo, cómo hacerlo, porque la práctica es diferente, ¿no? Porque se ha hablado en la parte de teoría, pero la práctica es muy diferente, ¿no? Gracias a ti y saludos a todos los tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación, en especial a todos los especialistas en fisioterapia cardiorrespiratorio y a todos los pacientes que están en una etapa COVID y post-COVID, tienen que buscar a un especialista, tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación para mejorar su funcionalidad. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias. Muy buenos días.